Bendiga, hermanos, esperando que se encuentren bien. Somos Biblia Libre Ecatepec y el día de hoy vamos a darle continuación a una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Y también le daremos continuación a sus características. El tema de hoy es el gozo de nuestra salvación. La tercera característica es que se fundamenta en la salvación, y esto lo encontramos en Salmos 51:13, donde nos dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Debemos de estar gozosos de que Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados y por cada uno de nosotros. Hay cristianos que acostumbran la relación del Señor en una religiosidad y ya no hay gozo en ellos. Es tanto que se acostumbran, ya no se gozan. O personas que viven en dificultad tras dificultad, ya no se gozan, cuando no debe de ser así. La primera característica que dimos en el primer video decía que es un mandamiento y por ende es obligatorio. En Lucas 10:17 nos dice, 10:17 al 20 nos dice que aquí Jesús reconoce el poder espiritual que los discípulos han ejercido, pero les enseña que lo más importante no es lo que hacen, sino lo que son ante Él. Personas salvas y conocidas ante Él. Muchas veces nos gozamos por cosas que no son nuestras, sino que son de nuestro Dios. De igual manera vemos en Isaías 61:10, este versículo nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Las vestiduras blancas en este versículo hacen referencia a que Dios nos ha hecho personas nuevas, personas limpias, porque anteriormente teníamos una vida en la que vivíamos en completo pecado, aún de forma consciente o inconsciente. Y por ende nosotros debemos estar gozosos el día de hoy, porque por medio de Dios tenemos la oportunidad de ser salvos y tenemos la oportunidad de seguir conociéndolo y aprender más de Él. Entonces el consejo aquí es gozarnos en el Señor, pues porque somos salvos gracias a Él. El gozo es nuestra fuerza, y esto lo encontramos en Nehemías 8:11, donde dice que cuando entendemos lo grande que es la salvación, sabemos que somos salvos y tenemos esa fuerza para poder vivir. Como verdaderos cristianos, a pesar de las dificultades, confiamos en el Señor, descansamos en el Señor y esperamos en el Señor, y también disfrutamos en el Señor. Debemos de estar siempre gozosos, a pesar de las dificultades que estemos pasando. La actitud es lo que marca el gozo de la salvación. Cuando estamos gozosos de la salvación, afrontamos los problemas de manera diferente. Para nosotros tenemos más gozo y más fuerza, pero para aquellas personas que no se encuentran en el camino del Señor o no creen en Cristo, es menos fuerza y menos gozo. El gozo no es ausencia de tristeza, y esto lo vemos en Hebreos 12:2. Este versículo nos habla acerca del proceso que vivió Dios, nuestro Señor Jesucristo, durante su sacrificio. Nos menciona que en Mateo también que Él pasó por cierto sufrimiento, sin embargo su descanso estaba en el Padre. Entonces es algo que también nosotros debemos aplicar a nuestras vidas, ya que sí podemos pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero nuestro descanso siempre debe de estar en Dios. De igual manera, también nosotros debemos de confiar siempre en Dios y en los procesos que prepara para nuestras vidas. ¿Cómo cultivar el gozo? El primero es reconociendo su obra, y esto lo encontramos en 1 de Pedro 1:6-9. Si tenemos a Cristo, somos felices. La felicidad del cristiano es Cristo. Si tenemos a Cristo, nada nos falta y es más que suficiente. Cristo es suficiente y con Cristo estamos completos. Hay cristianos que viven deprimidos. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues ponerlo en la presencia del Señor para que el Señor obre en sus vidas, porque no deben de permanecer deprimidos, porque como verdaderos cristianos sabemos que debemos de estar siempre gozosos. De igual manera, nosotros debemos vivir para servir a otros, y esto lo vemos en Filipenses 4:1. Cuando nosotros entendemos el propósito de la vida como cristianos, aprendemos a servir a Dios, y al servir a Dios también aprendemos a ser serviciales con otras personas, con otros hermanos. Siempre en primer lugar debe de estar Dios, y también debemos priorizar a otras personas. Debemos aprender a servir a los demás, y es ahí cuando encontramos cómo hacer crecer el gozo del Señor.
Alégrense de los triunfos de otros en vez de envidiarlos. Esto lo encontramos en Romanos 12:15, donde nos dice que hay que sentir empatía y asimismo podemos entender lo que son los sentimientos de las personas. Un verdadero cristiano entiende que su gozo también está en la empatía. Cuando el Espíritu Santo mora sobre cada uno de nosotros, sabemos que nuestro corazón se vuelve más sensible y por ende sabemos que y ahí es cuando nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos o de las demás personas, y ahí es cuando sentimos ese gozo o ese sufrimiento de las personas, como dice Romanos, ¿no? Hay que gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren. De igual manera, viviendo en hermandad. Y esto lo vemos en Filipenses 2:17. Dios nos creó para vivir en hermandad y debemos tener relación con otros cristianos. De igual manera, en la iglesia debe de existir la coinonía, y la coinonía es la comunión y el compañerismo. ¿Cómo demostramos esa coinonía? La demostramos cuando oramos por los hermanos, cuando nos gozamos con ellos, y de igual manera orar juntos es un punto muy importante porque ese es el propósito de la iglesia. Como ya lo había mencionado anteriormente, es importante porque nosotros debemos ser empáticos con los hermanos, con sus necesidades y con los problemas que estén viviendo. En esta hermandad va creciendo el gozo. Confiese su pecado. Esto lo encontramos en Salmos 32:3, que dice que cuando se peca el gozo se va. Solo cuando no es un verdadero cristiano peca y es feliz, pero como cristianos de verdad, cuando se peca sienten un dolor, sienten un dolor o un arrepentimiento. Ajá. Quien no tiene a Cristo nunca será feliz, porque sin Cristo no hay gozo. En Juan 15:11 nos dice que hay dos gozos: es el gozo que viene del Señor y las cosas que nos producen ese gozo. Las dos cosas son consecuencia de seguir los mandamientos del Señor, y esto lo vemos en Primera de Juan 1:4, donde nos dicen que las cosas que nos dan gozo solamente se cumplen si seguimos los mandamientos del Señor. Hay que arrepentirnos de todo corazón y de nuestros pecados, y entonces nuestro gozo será cumplido. O aquello que nos alegra también será cumplido. Nuestro gozo depende del gozo del Señor. También en el Salmo 119:47 nos dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. También otro salmo, el 16:11, nos dice: me mostrarás a la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muchas veces para los hermanos que comienzan en el camino de Dios, o los hermanos que ya llevan mucho tiempo en el camino de Dios, se les comienza a hacer una carga seguir las enseñanzas que Dios nos ordena. Pero claramente nos dice la Biblia que nosotros debemos de aprender a hacer eso y a cumplirlo con amor, que procuremos que no sea una carga para nosotros, porque si nosotros ponemos nuestro descanso en el Señor, esto no va a llegar a ser una carga. De igual manera nos enseña a vivir por medio de la palabra de Dios. Nosotros debemos recordar las promesas que el Señor nos ha dado, porque Dios siempre cumple lo que promete. Muchas gracias, hermanos, espero que le hayan entendido a la virtud del gozo. Cualquier cosa nos pueden comentar, o cualquier duda, o si llegamos a cometer un error también nos pueden llegar a comentar. Muchas gracias, Dios los bendiga.